Amigos, un gusto darle la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy al doctor Dimas Tirado Morales. Él es psiquiatra de niños y adolescentes. Doctor Tirado, bienvenido, ¿cómo está? Bien, usted, doctor Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por la aceptación. Tan importante, doctor, ocuparnos de la salud mental de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Estos son los que en el futuro adultos y que esperamos que guíen en buen camino nuestra sociedad, y para ello pues necesitamos un buen nivel de salud mental. Y doctor, fíjese, la verdad es que con mucha frecuencia nosotros oímos el término de PTSD o estrés postraumático, pero generalmente lo asociamos con adultos, pero obviamente puede haber un trastorno de estrés postraumático en niños también, ¿cierto? Sí, correcto, doctor Jiménez. Y es bien importante, y desde hace muchos años, ¿verdad?, ha habido un movimiento para poder diagnosticar este trastorno en niños, ya sean los síntomas o el trastorno per se, ¿verdad?, si llena los criterios de este trastorno, porque lo mejor de todo esto es que hay tratamiento, ¿no? Obviamente nadie quiere que un niño, una niña, un adolescente sufra por un trauma, ¿no? Y para tener este trastorno, para poder llenar los criterios, usted debe haber participado, haber sido testigo de un trauma por definición. Y un trauma es una situación, ¿verdad? Un incidente, un accidente donde usted o sus familiares estuvieron a riesgo de perder la vida, donde usted se sintió amenazado de que algo bien malo le pudo haber pasado. Y desde los 6 años prácticamente pues ya se puede diagnosticar el PTSD o el trastorno de estrés postraumático, que muchos chicos y chicas pues desarrollan síntomas luego del trauma. Doctor, quería hacer una acotación allí, es decir, no necesariamente es que, por ejemplo, si es testigo de un accidente, me gustaría si puede darnos unos ejemplos de lo que podría ser considerado una experiencia traumática, pero asociada luego, ¿verdad?, al PTSD, pero no necesariamente en este caso de niño o niña ha sido directamente afectado por la situación. También es que pudo haber sido testigo de esa situación, ¿cierto? Cierto. No necesariamente la persona, en este caso el niño, la niña o el adolescente, fue la víctima de ese trauma, ¿verdad?, de esa situación que le pasó, pero sí fue testigo. Muchas veces si algún familiar, alguna persona cercana a esa persona sufrió el trauma y esa persona ha sido testigo de todo lo que ha pasado a esa persona, pues puede haber lo que se llama el trauma vicario, ¿no? Y eso es bien común en profesionales de la salud, en muchísimas personas que trabajan con este tipo de trauma o diagnóstico, y lamentablemente pues es bien común en niños y en niñas y adolescentes. Se me ocurre, por ejemplo, la violencia de género, ¿verdad? Todos sabemos, y todas en Puerto Rico, todo lo que está pasando con la violencia de género, y muchos niños, niñas y adolescentes lamentablemente son testigos de esa violencia, que quizás no es directamente a ellos, pero puedes, ¿verdad? Ellos sienten al ver a una persona, al ver a su madre, ¿no?, a su encargada que está sufriendo violencia, pues eso le amenaza la seguridad de ellos, y por eso también es un evento traumático. No nos gusta pensar mucho, doctor, es un tema un poquito álgido, pero pensar también en experiencias de abuso, porque la verdad es que pues, muchos niños y niñas, a veces lo rescatamos es cuando el paciente es adulto, y al hacer un historial cuentan que cuando niños o niñas fueron víctimas de diferentes tipos de abuso. Pero cuando está pasando en los niños, a veces es difícil, es un tema que queda en silencio, y sin duda también puede, entiendo yo, estar asociado luego a un estrés postraumático, ¿no? Actos de abuso físico, sexual. Correcto. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad, doctor? Que podamos identificar estos casos a tiempo, ¿verdad? Que no pasen meses, no pasen años, que este niño, esta niña esté sufriendo un trauma, que esté sufriendo un abuso físico, sexual, psicológico, de negligencia, que muchas veces pasa, y que nadie intervenga. Y lamentablemente, pues mientras más tiempo pasa, eso lo sabemos por estudio, ¿verdad? Y sería lógico pensar que mientras
más tiempo pasa de esta persona o este niño, esta niña sufriendo de algún tipo de trauma, pues peores van a ser las consecuencias, peores van a ser las secuelas. Pero como te mencioné, ¿verdad? Lo que nos da siempre esperanza es que debemos intervenir, ¿verdad? Lo más rápido posible. Las escuelas deben estar bien pendientes, los médicos primarios están bien pendientes, todos los profesionales de la salud mental, las comunidades debemos estar bien pendientes para tratar de intervenir en estos casos, y que hay tratamiento que funciona, ¿verdad? Y muchos de estos niños y de estas niñas que son de por sí ya muy resilientes, ¿verdad? De que son de por sí muy flexibles, manejables y se pueden recuperar de situaciones bien difíciles, pues con la ayuda necesaria, ¿verdad? Interviniendo y deteniendo este trauma o esta situación, este abuso, y proveyéndole las herramientas que necesitan para salir adelante, pues podemos sacarlo adelante. Ahora, doctor, todas estas experiencias que estamos hablando pueden luego convertirse o ser el puente para el desarrollo de un estrés postraumático. Correcto. Perdón. No, adelante. No, que técnicamente quería recalcar que a partir de los 6 años, ¿verdad?, que usted puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Hay varias áreas, ¿verdad?, de las que se evalúa en cuestión de los síntomas. Es bien común que haya síntomas de ansiedad, ¿no? Síntomas de hipervigilancia, como se le llama, que estos niños y estas niñas, estos adolescentes se sienten todo el tiempo como hay alguna amenaza, ¿verdad?, que todo el tiempo sienten que algo bien malo les va a pasar. Hay síntomas de que quieren evitar situaciones, ¿verdad?, que les recuerden traumas, sitios, personas que les recuerden ese trauma. Hay muchos síntomas o pueden haber muchos síntomas de personalización o de realización, que no es otra cosa que esta persona o este niño, esta niña se siente como que no está en su ambiente, como el ambiente es extraño para él o para ella, o que su misma persona como que se siente que él no está en ese lugar o ella no está en ese lugar. Y hay muchos otros síntomas, ¿verdad?, como esas memorias intrusivas, como son los flashbacks, se le dice en inglés, o pesadillas que pueden tener nuestros niños y niñas sobre ese tema, sobre ese trauma. Sin duda esto produce un nivel de sufrimiento para el niño y también, por supuesto, para la familia, porque los síntomas de ansiedad pueden ser marcados e incluso me imagino que puede llevar a limitar al niño a querer quizás participar en algunas actividades que serían esperables en un niño, no sé, actividades sociales o algunas situaciones en las cuales de alguna u otra forma podría recordarle la experiencia del trauma, ¿cierto? Correcto, doctor. Es bien importante estar pendiente de estos niños y niñas que están bien aislados, que están bien solitos, que muchas veces no se disfrutan actividades que otros niños y niñas de su edad se pudieran disfrutar, que no les provoca gozo, no les provoca alegría, muchísimas cosas, que no responden quizás al cambio de ánimo de las otras personas, que tienen estas caritas, ¿verdad?, bien secas, no hay muchos cambios de emociones. Esos niños y esas niñas, ¿verdad?, pudieran haber pasado por algún trauma, pudieran ser víctimas de abuso, y es importante identificarlo. Doctor, ¿hay algunas condiciones de salud mental en niños que puedan confundirse con un estrés postraumático? Definitivamente, doctor, ¿verdad? Lo más lógico pensar es algún trastorno de ansiedad, ¿verdad?, que muchos niños que no han pasado por ningún evento traumático y pudieran tener algún trastorno de ansiedad como generalizado, ¿verdad?, o trastorno de ataques de pánico, trastorno de ansiedad social, etcétera, etcétera, hasta por supuesto la depresión, ¿verdad? Hay muchos niños que nos pueden deprimir clínicamente y pudiera parecer que pasaron por alguna situación traumática y no necesariamente es el caso, ¿no? Hay otros trastornos que son más parecidos al PTSD, como es el trastorno reactivo de apego, y es mayormente en infantes, niños que cuando infantes sufrieron negligencia o lamentablemente sus encargados, sus padres o madres, no podían proveerle ese apoyo emocional, sobre todo, pues desarrollan lo que se llama un apego inseguro y pudieran desarrollar este trastorno, ¿verdad?, que es el trastorno
trastorno reactivo de apego, que también es muy parecido al trastorno de estrés postraumático. Y como ese, pues hay muchísimos otros en adolescentes, ¿verdad? Hay muchos trastornos de abuso de sustancias, que es bien importante destacarlo, que pudieran parecer que están enajenados, que están actuando de manera errática, y la realidad es que están utilizando, ¿verdad? O abusando de alguna sustancia que se pudiera confundir con un trastorno de estrés postraumático. Aprovecho ese comentario que usted hace, doctor, porque en algunos casos, lamentablemente, estos, sobre todo pues ya más adolescentes que están arrastrando algún tipo de estas condiciones y pensaron también en estrés postraumático, lamentablemente se acercan al mundo de las drogas ilícitas con la intención tal vez de, no sé, compensar o calmar. Es casi como si estuviesen haciendo un tratamiento para poder mitigar su ansiedad, y obviamente lo que hacen es que complican la situación. Doctor, nos quedan unos 3 minutos más o menos. Me gustaría que habláramos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento indicado para estrés postraumático en niños o adolescentes? Pues debe ser un tratamiento multidisciplinario, por supuesto, ¿verdad? Como muchas condiciones de salud mental, y debe ser un tratamiento que sea coordinado, ¿verdad? Enfocado en el paciente. Yo como psiquiatra, ¿verdad? Y muchos de los psiquiatras de niños y niñas y adolescentes evaluamos al paciente, y hay muchos medicamentos que le pueden ayudar. Hay psicofarmacología que está aprobada por el FDA, ¿verdad? La agencia gubernamental encargada de aprobar medicamentos. Y estábamos aprobados desde temprana edad, muchos desde los 7 años. Ya hay medicamentos que están aprobados para ayudar con los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Pero definitivamente la primera línea de tratamiento es la terapia. Y hay una terapia específica, la psicoterapia. Y hay una terapia específica que se llama la terapia conductual, cognitiva conductual, enfocada en trauma focus, como se le conoce en inglés. Y esa terapia está aprobada, fue investigada en niños y adolescentes, y se sabe que es eficaz, funciona, ¿verdad? Para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Así que definitivamente esa es la primera línea. Muchas veces hay combinación con psicofarmacología, y hay muchísimas otras cosas que podemos hacer, como terapia de grupo, estas actividades extracurriculares, las comunidades de fe que son para muchos chicos y chicas, los deportes que son tan importantes. Así que hay muchísimas cosas que podemos hacer para ayudar con este trastorno. O sea, doctor, que de entrada lo primero que sería es trabajar con psicoterapia, y si fuese necesario entonces añadir la farmacoterapia, el medicamento. Eso de primera instancia. Correcto. Tengo que recalcar como psiquiatra que soy, que muchas veces son los psicólogos que refieren los pacientes a los psiquiatras, porque hay veces que la terapia o la psicoterapia no puede ser efectiva, ya que los síntomas de PTSD o el trastorno de estrés postraumático afectan esa concentración, y no permiten que esa psicoterapia sea efectiva. Muchas veces logramos medicar a estos niños para poder ayudar con estos síntomas, y así la psicoterapia es mucho más efectiva. Correcto, eso es como que siempre es la fórmula de esa combinación. Doctor, ya tenemos que despedirnos, pero quisiera hacer un comentario final, yo diría como una reflexión de mi parte, porque interesante oírlo a usted, ha sido clarísima la explicación, y me parece que el mensaje que debemos llevar es que los niños también pueden tener condiciones de salud mental que a veces solamente las vemos asociadas a los adultos. Nos cuesta a veces pensar, un niño deprimido, sí, un niño se puede deprimir, un niño puede tener un trastorno de ansiedad, por lo tanto, como hemos conversado hoy con usted, un niño por supuesto también puede tener un PTSD, y en cualquiera de los casos lo que queremos es poder ayudarlos para que, bueno, esa etapa tan bonita que debe ser la infancia y la adolescencia, pues que se viva con mucha más plenitud. Doctor Dimas Tirado, psiquiatra de niños y adolescentes, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias.